Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos los estudiantes del Colegio SANE. Bienvenidos a lo que va a ser el curso de Cultura General el día de hoy. Por favor, si me están escuchando bien, ayúdenme con un like para poder saber que estamos bien conectados. ¿Listo? A ver, listo. Solamente me falta conectarme aquí en mi celular para ver que la presentación esté saliendo bien. Listo. Entonces, ya por acá lo tengo. Muy bien. Perfecto. Ahí ya estoy viendo que la presentación está saliendo bien. Entonces, muy buenas noches a todos. Gracias por su puntualidad. Esperamos que podamos seguir aprendiendo el día de hoy. Justamente estuvimos el día domingo, estuvimos recuperando lo que fue la clase que no tuvimos el martes pasado, pero bueno, a todos los estudiantes nuevos que quizás se conectan por primera vez, entonces les doy, perdón, la bienvenida a lo que son estos cursos educativos que dictamos durante la semana, de lunes a domingo, ¿sí? Entonces esperamos que podamos seguir aprendiendo. Justamente el día domingo estuvimos hablando del origen de los feriados, de las celebraciones, de los festivos, de las celebraciones religiosas, de los días patrióticos y esto. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar y vamos a seguir con el tema que habíamos quedado. Entonces, mientras tanto, antes de iniciar con la clase, mientras que más compañeros y estudiantes se van conectando, vamos a dar lo que son los anuncios semanales. Bueno, nos gusta siempre recordar lo que son el código modular del colegio. Recuerden que todos los colegios reconocidos por el Ministerio de Educación tienen que tener su código de acreditación. Entonces, nuestro código de acreditación es el perdón, 1310-473. Ya, entonces ustedes lo pueden buscar en la página de Scale las veces que ustedes necesiten y por curiosidad pueden ingresar sin ningún inconveniente y darse cuenta de la acreditación del Colegio SANE. ¿Listo? Ya otros dos anuncios bastante importantes que les tenemos es, bueno, uno, la calidad educativa del colegio año tras año sigue mejorando, no se queda igual, es decir, siempre procedemos con la mejora del servicio educativo y para los que son estudiantes nuevos, anteriormente el colegio solamente brindaba lo que era un mes de clase y un mes de clase no, pero esta vez todos los meses estamos recibiendo clases y hay nuevos docentes y nuevos cursos que se van a estar implementando. Entonces, recuerden que durante el primer mes del bimestre llevan los cursos de matemáticas, comunicación e inglés y durante el segundo mes del bimestre llevan lo que es el curso de CTA, eh, desarrollo personal y ciudadano, razonamiento matemático y razonamiento verbal. Estos cursos ya son los últimos para que ustedes puedan ya terminar de hacer sus exámenes y con eso poderlo presentar al final de cada bimestre. ¿Listo? Ya como les hemos indicado anteriormente, si tienen algún familiar, conocido, amigo que quizás no ha terminado la secundaria y quiere matricularse, los costos son, la verdad, bastante asequibles y pueden matricularse con tan solo 39 soles y la pensión o mensualidad cada fin de mes 99 soles. Para el grupo marzo vamos a estar iniciando lo que es el sábado 7 de marzo y con eso pueden ingresar más estudiantes para terminar la secundaria. Entonces, si tienen algún referido, pueden escribirnos, no hay ningún inconveniente para poder hacer su proceso de matrícula. Esa es la tarea que les voy a dejar para el otro martes. Si tienen algún familiar
conocido que no ha terminado la secundaria, invítenlo al curso de cultura general para que pueda conocer más acerca del colegio. O a todos los cursos lo pueden invitar, no hay ningún problema. Y con eso poder mirar si la persona está interesada en poderse matricular. ¿Listo? Entonces, esos son los anuncios hasta el día, del día de hoy. Cualquier otra duda o inquietud que tengan, por favor nos pueden escribir. María José Guevara, nos dices que tu hermano desea matricularse. Les voy a dejar mi número a continuación a través del chat para que el día de mañana, a partir de las 8, estoy atendiendo y me puedan escribir. Entonces, recuerden que mi nombre es Juan Cáceres, soy el jefe de matrículas del Colegio SANE y les voy a dejar lo que es el número mío para que me puedan estar escribiendo, ¿listo? Entonces yo les voy a estar ayudando en su proceso de matrícula, lo revisamos en el sistema y procedemos con su matrícula. Entonces ahí les dejé mi número para que puedan escribir. Ahí ya lo coloca listo, acá ya está también fijado, lo acabamos de fijar este mensaje, entonces ya para que ustedes lo puedan verificar, ¿listo? Entonces ese es mi número de WhatsApp para que podamos empezar sus procesos de matrícula. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, yo sé que están ansiosos de empezar la clase el día de hoy. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando. Entonces, vamos a dar inicio a lo que va a ser el tema del curso de Cultura General el día de hoy. Y el día de hoy, la verdad, el tema es bastante interesante y quiero que le prestemos la mayor atención posible porque es un tema bastante inspiracional y que es, como ustedes pueden ver el tema, es mujeres que cambiaron la historia. Quizás conocemos ya algunas, como la Madre Teresa de Calcuta, Frida Kahlo, bueno, y quizás conocemos algunas otras más importantes también. Pero el día de hoy vamos a estar hablando y haciendo también lo que es referencia a estas mujeres que marcaron la historia, unas en el Perú, dos mujeres que la verdad estuve mirando su historia, que quizás la conocen o no, o bueno, puede ser la primera vez que van a escuchar de ellas. Y después vamos a mirar algunas mujeres que han marcado la historia en sus países y que empezaron con un acto pequeño, ¿sí? Y este acto pequeño hizo que el bien y todos los buenos actos que ellos hicieron pudiera marcar la historia en sus lugares donde estaban. Con algo muy pequeño se inicia. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer el bien? ¿Cómo podemos impactar nuestra comunidad? ¿Cómo podemos impactar la sociedad? No es necesario tener quizás mucha plata o hacer grandes cosas para que la gente nos vea, sino con un acto pequeño puede cambiar la sociedad. Entonces, vamos a conocer un poco más de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Pero profesor, pero este tema, ¿será que sí es importante o no? ¿Sí? Entonces, durante muchos siglos, muchas mujeres han enfrentado la discriminación, limitaciones educativas y sociales, que intentaron impedir su desarrollo. Sin embargo, algunas lograron romper barreras y cambiar el rumbo de la historia. Lamentablemente, han habido muchas situaciones en las cuales las mujeres han salido perjudicadas y han habido mucha discriminación y ha habido más derechos que han favorecido a los hombres que a las mujeres. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia, muchas mujeres se han levantado en contra de eso. Por eso también existe el Día de la Mujer. Obviamente es muchísimo más importante que el Día del Hombre, sin desmeritar a los hombres compañeros que tenemos el día de hoy. Y yo sé que también hacen un trabajo muy importante en sus casas, o en sus trabajos, o en sus entornos. Pero la historia de la mujer, la verdad, ha sido bastante complicada a lo largo del tiempo. Hablar de este tema es importante porque nos va a ayudar a visibilizar, aparte que muchas no aparecen en los libros tradicionales. Promueve la igualdad y el respeto, inspira a nuevas generaciones a creer en sus capacidades, demuestra que el talento y la inteligencia no depende solamente del género. Y la historia no solo la hicieron reyes y generales, también la transformaron mujeres valientes y visionarias. ¿Sí? Entonces prestemos bastante atención
porque este tema yo sé que nos va a ayudar bastante y desde la perspectiva que ustedes la puedan ver siendo hombres principalmente, los compañeros que están conectados el día de hoy, es a que si en algún momento han sido discriminatorios o machistas, podamos ver a las mujeres de otra forma. Sí, con amor, con respeto. Y a todas las mujeres que están acá conectadas el día de hoy, que puedan inspirarse, puedan decir, yo también puedo cambiar la sociedad desde mi casa hasta el entorno, a la casa de mis vecinos, todo, ¿sí? Porque los pequeños actos son los más importantes, ¿ya? Vamos a continuar. El objetivo de la clase del día de hoy es reconocer el impacto de mujeres que transformaron la historia en distintos ámbitos: ciencia, política, derechos humanos, educación y cultura, valorando su legado y reflexionando sobre la igualdad de oportunidades. Disculpen, sí, todavía me estoy mejorando de la salud que tuve el martes pasado que no pude dar la clase. ¿Listo? Vamos a seguir y estas preguntas vamos a irlas contestando en el chat para poder ir participando. ¿Puedes mencionar el nombre de tres importantes históricas mujeres? Sí, de tres mujeres históricas importantes que quizás ustedes conozcan. Sí, ahí en el chat, una, dos, tres mujeres que conozcan, lo pueden escribir ahí, no hay ningún problema. Entonces pueden escribirlo. ¿Crees que las mujeres tuvieron las mismas oportunidades que los hombres en el pasado? ¿Sí? Pueden contestar alguna de esas preguntas. Quisiera ver ya el chat lleno de estas respuestas. Gracie dice que no, Sio me dice que no. ¿Alguna mujer? Antonio, muy bien. María Elena Boyano, muy bien. María Parado, muy bien. María Parado, muy bien. Listo. A ver, ¿qué más conocemos? Micaela Bastidas, María Parado, bueno, otra, Micaela Bastidas, muy bien. Marie Curie, muy bien, Emerson. Eso fue una de las mujeres que estuvimos viendo anteriormente en una clase, muy bien. Eh, Opino que no tuvieron las mismas oportunidades, muy bien. A ver, y ahora, ¿qué creen que obstáculos pudieron haber tenido? ¿Sí? Entonces, ¿qué obstáculos pudieron haber tenido estas mujeres que han marcado la historia? ¿Sí? Entonces, bueno, ahora todos somos iguales. Todavía sigue habiendo quizás algo más de favorecimiento hacia los hombres, lamentablemente. Rosa Parks, muy bien. ¿Sabe? Entonces, ¿qué obstáculos creen que ustedes tuvieron? Muy bien, Xiaomi. Diferencia en oportunidades, muy bien. Los derechos, muy bien, Alira. El género y los racismos y racismos o machismo, muy bien, Talía. A ver, ¿qué más que la ley? Muy bien, por género, Luana. Muy bien, el racismo, el machismo, los derechos, ¿sí? Todo lo que ustedes están colocando está excelente, está perfecto, estas respuestas, ¿sí? Entonces, lamentablemente las mujeres no han tenido los mismos derechos que los hombres, ¿sí? Anteriormente en la historia se puede visualizar la diferencia que había, tanto que las mujeres o no podían participar en política, o no podían hablar, no podían ir a un colegio, solamente los hombres podían recibir educación, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones, la verdad, ha generado que estas mujeres que han marcado la historia, sí, se hayan levantado y algunas hayan tenido que inclusive entregar su propia vida, ¿sí? Pero a raíz de eso, pues a la sociedad ha podido cambiar. ¿Qué pasaría? Y ustedes contéstenme ahí, ¿qué pasaría si estas mujeres que se levantaron en algún momento, que son muchísimas, no podemos mencionar a todas porque obviamente se nos iría toda la clase, pero qué pasaría si esto no hubiera pasado? Si en algún momento, si estas mujeres no se hubieran levantado, si hubieran quedado calladas, ¿sí? Y hubieran seguido la misma situación, ¿sí? Muy bien, Flor, seguiría el racismo, ¿sí? Eso es una de las posibilidades. Hubiera esclavitud. Anteriormente también cuenta la historia, ¿sí? Y podemos ver bastantes ejemplos, inclusive también la Biblia, que es un libro histórico, nos habla un poco de eso. Vemos que había un hombre que podía tener hasta tres, cuatro mujeres, cinco mujeres, solo para complacer sus deseos, ¿no? Y eso obviamente es demasiado machista, ¿no? Entonces, la mujer no es un juguete,
primero partiendo de eso, ¿sí? Seguiría el maltrato, muy bien, Flor, ¿sí? Eh, hay unas partes en la India, muy bien, Kiara, que todavía hay algunas ciudades, provincias, que la mujer no puede hacer mucho y tiene que, inclusive en algunas provincias de la India, en algunos lugares, tienen que cuando el esposo llega, se agachan, le hacen la reverencia y le tienen que quitar los zapatos, lavarle los pies, ¿sí? Y lavarle también las manos. Tienen que tener todo listo y servirle. Lamentablemente todavía no sé si ustedes conocen esas personas, esas situaciones donde, por ejemplo, la mujer en la casa no puede opinar. Tiene que hacer todo lo que el esposo diga, ¿sí? No, que la mujer tiene que estar sirviendo, tiene que estar haciendo el aseo, tiene que estar haciendo el almuerzo, tiene que hacer todo lo que el esposo dijo, ¿sí? Y el esposo tiene que trabajar. Entonces, esas son muchas situaciones que hoy día siguen pasando. Y a veces yo conozco historias también de unas personas cercanas, conocidas, y la mujer hace rato ha querido emprender. Ha querido quizás tener su negocio porque cocina muy bien, un restaurante, ha querido terminar también la secundaria, ¿sí? Pero su esposo le dice, no, 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 yo me voy a encargar, yo me encargo de los ingresos, tú lo único que tienes que hacer es ser mujer, prácticamente entre comillas, ¿sí? Y todavía esa situación sigue, ¿sí? Entonces, la verdad, si ustedes conocen a alguien o ustedes mismas tienen esas situaciones, es momento de que no hay que rebelarse tampoco, pero obviamente sí podemos ir cambiando la historia. Sí, y yo admiro a todas las mujeres que están el día de hoy conectadas, que quieren terminar la secundaria. El 70-80% de nuestros estudiantes en el Colegio SANE son mujeres, porque quizás en algún momento no tuvieron la oportunidad de terminar la secundaria y el día de hoy lo están haciendo. Entonces hay que seguir adelante. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con la clase. Y vamos a mirar que muchas mujeres tuvieron que luchar el doble para que su voz fuera escuchada. Y vamos a empezar con María Elena Moyano. ¿Cuántos han escuchado de María Elena Moyano? Sí, esta es una historia, sí, de una mujer peruana, sí, en la cual ha sido líder vecinal en Villa El Salvador. Defendió a las mujeres y familias vulnerables durante la época del terrorismo. Promovió comedores populares y organización comunitaria. El impacto es que se convirtió en símbolo de valentía y resistencia frente a la violencia. El mensaje fue que la organización comunitaria puede transformar realidades. María Elena Moyano, perdón, Delgado, de 1958 a 1992, conocida popularmente como la Madre Coraje. Fue una destacada dirigente social, activista, pacífica y política peruana. Su labor se centró en el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la pobreza y el terrorismo en el distrito de Villa El Salvador. ¿Cuántos de ustedes viven en Villa El Salvador? ¿Sí? Entonces, conocen o han pasado en algún momento por Villa El Salvador, ¿sí? Entonces, esta mujer fue una de las mujeres que transformó su época y gracias a ella todavía sigue su legado. Y para mí, ella tuvo no solamente dos dificultades, entre comillas, ¿sí? Que es que uno, primero que fue mujer y segundo que fue afrodescendiente, es decir, que su piel era morena. Y debido a eso tuvo dos retos por luchar contra el racismo y contra la desigualdad de género. ¿Listo? Vamos a conocer un poquito más de la historia de María Elena Moyano. Los datos claves fue que nació el 29 de noviembre de 1958 en Lima. El cargo principal fue presidenta de FEMOMUVES en 1984-1988, teniente alcaldesa, ¿sí? Municipalidad del Villa El Salvador de 1990 a 1992. Lamentablemente fue asesinada por Sendero Luminoso en 1992
prácticamente hace 2 días se está cumpliendo lo que es alrededor de 33 años, 34 años, en el cual la María Elena Moyano fue asesinada. Es decir, el día domingo que tuvimos nuestra clase también hubiera sido muy bueno haber hablado de ese tema, ¿no? Porque hubiera sido como ese aniversario de su muerte, ¿no? El reconocimiento fue una heroína nacional en el 2002 y la personalidad meritoria de la cultura en el 2017. Imagínense, pasaron primero 10 años para que ella pudiera recibir el premio de heroína nacional y después de lo que es casi 25 años, recibió el premio de la personalidad meritoria de la cultura. 2 años, prácticamente bastantes años después, para que pudiera ser reconocida. Apoderada como la Madre Coraje Moyano, es recordada como símbolo de valentía, solidaridad y dignidad afroperuana. ¿Sí? Entonces, Sendero Luminoso, Talía, fue un grupo terrorista que estuvo acá en el Perú hace muchos años, ¿sí? Entonces empezó quizás como un grupo que estaba en contra de algunos ideales que no estaban bien, corrupción y todo esto, pero una de las cosas que, por ejemplo, podemos ver de María Elena Moyano fue que fue una activista pacífica, que no se levantó contra armas, no se levantó con enojo, no se levantó para decir vamos a apedrear, vamos a tirar piedras, no. Una mujer que se levantó a través de la palabra y a través de los buenos actos. Entonces, obviamente, Sendero Luminoso también pudo haber empezado así, con buenas intenciones, pero después cometieron bastantes actos en contra de la lesa humanidad prácticamente, ¿no? Inclusive Sendero Luminoso acabó con toda una aldea en Ayacucho hace muchos años, no recuerdo muy bien su nombre, una aldea que no estuvo de acuerdo con unírseles y la aldea se levantó en contra de ellos también, pero nadie los escuchó y eran solamente 400 personas de su población y lamentablemente Sendero Luminoso acabó con la vida de todos ellos. Sí, eso lo podemos dejar para otra clase porque nos vamos a desviar, ¿listo? Vamos a ver un pequeño videito porque se nos va a ir se nos está yendo muy rápido el tiempo y tenemos bastante tema por hablar todavía. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño videito para conocer un poquito más de María Elena Moyano. Perdón. Ella fue madre, activista y una voz imposible de ignorar. María Elena Moyano denunció al terrorismo y también la indiferencia del poder. Enfrentó a Sendero Luminoso con coraje. El 15 de febrero de 1992, Sendero Luminoso la sentenció frente a su familia. Pero no pudieron matarla. Su muerte encendió a todo un país. Su lucha, hoy, es semilla en miles de mujeres. La silenciaron a balas, pero la historia la hizo eterna. María Elena Moyano, la mujer que no pudieron callar. María Elena Moyano, ¿sí? Con pequeños actos fue que pudo cambiar la historia. Y como dice la persona que narra el video, no la pudieron callar las balas. Su historia todavía vive. Entonces es muy importante que podamos conocer porque ustedes pueden ser también esa siguiente María Elena Moyano. ¿Listo? Cada una puede cambiar la historia de la sociedad donde ustedes viven, es decir, de su propio entorno. Vamos a conocer un poco más acerca de otra mujer peruana que espero que también la puedan conocer. Ella es Clorinda Mato de Turner. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado de Clorinda Mato de Turner? A ver, ¿cuántos han escuchado? Sí, si es la primera vez, no hay ningún problema. Clorinda Mato de Turner, ¿han escuchado acerca de ella? Pueden escribir ahí en su comentario. No, profesor, es primera vez. No, yo sí había escuchado. Muy bien, Yulisa. Listo, la primera vez, no nos preocupemos por eso. Entonces, la Clorinda Mato de Turner, escritora peruana, defendió la literatura y defensa indígena. Escritora del siglo XIX, denunció abusos contra comunidades indígenas en sus obras y promovió la educación femenina. Fue pionera en visibilizar injusticias sociales en el Perú. La palabra escrita puede generar conciencia y cambio. Listo, vamos a conocer un poquito más acerca de ella. Clorinda Mato de Turner
¿sí? Nacida en Coya, Cusco, 11 de noviembre de 1852, ¿sí? Hasta Buenos Aires, 25 de octubre de 1909. Fue una escritora, periodista y editora peruana, ¿sí? Y es considerada precursora del indigenismo literario y pionera del periodismo femenino en el Perú del siglo XIX, destacando por su crítica a la desigualdad social y su defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos andinos. Esta fue Clorinda Mato de Turner, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de la vida de ella. Listo. Entonces, datos claves: nombre de nacimiento, Grimanesa Martina Mato Usandívaras. Obra principal, que vamos a conocer un poco más de ella, es Aves sin nido, de 1889. Si tienen la oportunidad en algún momento de leerla, lo pueden buscar a través de internet, ahí la pueden encontrar. Movimiento literario, realismo e indigenismo. Exilio en Buenos Aires desde 1895 y fallecimiento en 1909. Sus restos fueron repatriados a Cusco en 1924. Tras ser perseguida por motivos políticos y religiosos, se exilió en Buenos Aires, Argentina, donde enseñó y escribió hasta su muerte. Entonces, su novela Aves sin nido y la controversia, ¿sí? Denunció la explotación indígena clerical, lo que provocó su excomunión y la quema pública de sus libros. Pese a ello, la obra fue traducida al inglés y es reconocida como la primera novela indigenista peruana. Es decir, prácticamente esta mujer marcó la diferencia, tanto que fue la primera mujer en escribir un libro con un contexto y obra literaria novelística, indigenística peruana. Fue la primera mujer. La persiguieron tanto y quemaron sus libros que se le tocó huir a Argentina, Buenos Aires, donde falleció en 1909. Sus restos fueron repatriados al Cusco en 1924. ¿Sí? Entonces, esta fue la historia de lo que es Clorinda Mato de Turner. ¿Sí? Interesante, ¿no? Sí, entonces, si en algún momento acá hay alguna mujer estudiante y quiere empezar a escribir, háganlo. Sí, ustedes no saben toda la historia que pueden marcar a través de sus textos, denunciando alguna situación corrupta, hablando quizás de sus propias vivencias, testimonio de vida, ¿sí? Como quizás tuvieron algunas situaciones difíciles y cómo a raíz de buena actitud y empeño pudieron salir adelante, y esas experiencias le pueden ayudar a otras personas que quizás pasen algún momento difícil en algún momento. Todos pasamos por alguna situación difícil en nuestra vida en algún momento, ¿sí? Y a veces necesitamos escuchar algunos testimonios de personas para poder decir, oye, a veces no soy el único que le pasa esto, ¿sí? Sino que hay otras personas que también le ha pasado y han podido salir de ello. Vamos a ver un poquito un video de lo que se trató Aves sin nido y la controversia, ¿listo? Aves sin nido es la obra más conocida de la escritora peruana Clorinda Mato de Turner, y es considerada una de las primeras novelas indigenistas de América Latina. Ambientada en un pueblo ficticio del Perú llamado Quillac, la novela denuncia con fuerza las injusticias sociales, la explotación de los indígenas, y la corrupción de las autoridades civiles, religiosas y judiciales. La historia gira en torno a Lucía y Fernando Marín, una pareja limeña que se traslada a Quillac y se enfrenta al abuso que sufren los indígenas por parte del cura Pascual, el gobernador y otros personajes corruptos. A medida que los Marín intentan ayudar a los oprimidos, descubren la profundidad del racismo, el clasismo y la opresión que marcan la vida rural andina. En el camino, se revelan conflictos personales y secretos familiares que intensifican el drama, especialmente cuando descubren la verdadera identidad de dos jóvenes indígenas a quienes intentan proteger. Aves sin nido es una novela valiente para su época, que critica el poder eclesiástico y colonial, al tiempo que humaniza al pueblo indígena, presentándolo como víctima de un sistema brutal. Imagínense, la obra sirvió para que las personas de su política, de los dirigentes, pudieran darse cuenta que los indígenas también son humanos,
¿sí? Que no hay que explotarlos, que no son esclavos, ¿sí? Que no son personas en las cuales se pueden abusar y ellos no tienen derechos, sino que a través de esta obra, ¿sí? Y lo que más me impacta fue que esta obra fue traducida al inglés, ¿sí? Que es uno de los idiomas mundiales que se hablan en la mayoría de países, por decirlo así. Entonces, gracias a ello, ¿sí? Fue que muchas personas pudieron darse cuenta de esta situación que se vivía acá en el Perú, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante, la verdad, haber podido conocerla a través de esta clase. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Listo? Y algunos de ustedes hablaron de Rosa Parks. Muy bien, Rosa Parks, ya estamos yéndonos a otro país, que es Estados Unidos. Rosa Parks, nacida en Estados Unidos, en Louis McCluy, en 1913 hasta el 2005, fue una activista estadounidense por los derechos civiles. Su negativa a ceder un asiento blanco en un autobús segregado de Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre de 1955, desencadenó el histórico boicot de autobuses de Montgomery, convirtiéndose en símbolo del movimiento moderno por la desigualdad racial en Estados Unidos. ¿Listo? El impacto en su ciudad Montgomery, Alabama, su acto de resistencia impulsó el boicot de autobuses, ayudó a transformar las leyes de segregación racial y el cambio generado fue que contribuyó al avance de los derechos civiles de Estados Unidos. ¿Sí? Profesor, ¿cómo así que generó una polémica por no dar un asiento? ¿Sí? Entonces, esta luchadora social de los derechos humanos, Rosa Parks, vivió en un tiempo donde en Estados Unidos había bastante racismo, ¿sí? Y los blancos y los negros, estoy hablando entre comillas con todo el respeto, sí, en ese tiempo era la denominación, compartían los mismos, bueno, anteriormente no compartían los mismos buses, había un bus para blancos y un bus para negros, ¿sí? Pero debido a que quizás no habían tantos buses o quizás a veces, de vez en cuando, les tocaba compartir bus, ¿sí? Ustedes dirán, pero qué ridículo, pero en ese tiempo pasaba eso, ¿no? Entonces, en ese tiempo les tocaba compartir bus, ¿sí? Tanto que si había una persona blanca que se quería subir al bus y había una persona quizá, y no había asiento, y había una persona negra que estaba sentada, esa persona negra, siendo mujer o hombre, le tenía que dar automáticamente el puesto a esa persona blanca, ¿sí? Ya fue el caso de Rosa Parks, que ella se negó y dijo, no, ¿por qué tengo que dar el asiento sabiendo que yo tengo los mismos derechos? Y eso fue tan impresionante, ¿sí? Fue como que, ¿por qué se está revelando sabiendo que ella es negra, no? Estoy hablando entre comillas con los términos de la época. Sí, claro que sí, hay una película sobre eso. Muy bien. Entonces, debido a esa controversia, ayudó a que más personas que estaban de desacuerdo hicieran un paro. Y este paro fue el paro que se le llamó el boicot de Montgomery, donde muchos y autobuses que no estaban de acuerdo con esta norma paralizaron sus actividades. Y debido a eso, obviamente, el gobierno dijo, pero ¿qué está pasando acá, no? Y debido a esto fue que se aprobó ya las normas para que estas leyes, que eran ridículas, ¿sí? Pudieran ser anuladas. ¿Listo? Claro que sí, todo. Estoy hablando, cuando menciono la palabra pues, descriptiva que se hacía en su época, negros y blancos, estoy hablando de hombres y mujeres al mismo tiempo, ¿no? Pero Rosa Parks, que iba en ese autobús sentada, le dijeron, tienes que cederle el puesto a la persona blanca que se acaba de subir. Listo, vamos a poder conocer un poquito más de Rosa Parks. Se mantiene como una emblema global de la resistencia pacífica. Su ejemplo inspiró movimientos posteriores de justicia racial y de igualdad, y su historia se enseñó en escuelas de todo el mundo como símbolo de dignidad y valentía civil. Esta fue su historia de Rosa Parks. Vamos a conocer un poco más de los detalles de la vida de Rosa Parks. Listo, los datos claves fue
Nacimiento el 4 de febrero de 1913 en Alabama. Fallecimiento en 24 de febrero del 2005. Su esposo se llamó Raymond Parks, también activista. El hecho notable fue haber rechazó acceder su asiento en 1955 y el reconocimiento de la medalla presidencial de la libertad en 1996. Estamos hablando de que la situación en la cual ella rechazó el asiento fue en 1955. ¿Sí? Prácticamente pasaron 40 años para que le pudieran dar una medalla presidencial de la libertad por ese pequeño acto. Sí, pues también le dieron la medalla de oro del Congreso en 1999. Y en 1944 intervino en el caso de Rosie Taylor, una mujer negra que fue violada por hombres blancos, lo cual marcó su compromiso con la justicia social. Prácticamente Rosa Parks estaba involucrada en todas las situaciones que pasaban. ¿Sí? Entonces no solamente estaba involucrada en una situación y en apoyar a estas personas o otros, sino que siempre no tenía favoritismos, estaba ayudando a las demás personas para poder luchar contra la violación de los derechos humanos, ¿no? Listo, fue reconocida como la madre del movimiento por los derechos civiles y tras su muerte, su féretro reposó en honor en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, un tributo reservado a pocos ciudadanos distinguidos. Entonces, es decir, que prácticamente ella está sepultada cerca al Capitolio de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no fue cualquier persona que vivió ni nada de eso, sino que fue una persona que pudo marcar la diferencia. Es decir, por un pequeño acto, que fue decir, no me levanto y no te doy el puesto, porque yo tengo los mismos derechos. ¿Sí? Entonces, no necesito hacer mucho. Y la verdad, no necesitamos hacer muchas cosas grandes solamente por llamar la atención o para que nos mencionen o para buscar reconocimiento, no. Solamente hay que hacer pequeños actos para buscar la justicia y seguir luchando contra los derechos humanos que sí se siguen violando lamentablemente. Listo, vamos a ver un pequeño videito acerca de Rosa Parks. Esta mujer que ves aquí se llamaba Rosa Parks, una costurera afroamericana de 42 años. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks abordó un bus en Montgomery y se sentó en la sección designada para la gente de color. Cuando la sección de blancos se llenó, el conductor del autobús le pidió a Rosa y a otros 3 afroamericanos que se levantaran para que los pasajeros blancos pudieran sentarse. Mientras los otros 3 obedecieron, Rosa se negó a ceder su asiento. Cuando el conductor le preguntó por qué no se levantaba, Rosa simplemente respondió: "No me moveré". Todos los blancos que iban en ese autobús se sorprendieron y se enojaron al ver la negación de la mujer al no querer ceder su asiento a un blanco. Este acto de desobediencia civil la llevó a ser arrestada y multada, desatando un boicot en todos los autobuses de Montgomery. La comunidad afroamericana de la ciudad se unió y llevó a cabo este boicot de 381 días al sistema de autobuses, exigiendo el fin de la segregación. Este acto tuvo un impacto económico significativo en el sistema de autobuses, que dependía en gran medida de los pasajeros afroamericanos. La protesta culminó con la decisión de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la segregación de los autobuses públicos. Este evento fue un hito en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y Rosa Parks es recordado como una heroína, que con su valiente acto ayudó a desmantelar las leyes de segregación racial. ¿Qué les parece? Interesante. Luchar a través del respeto. Sí, es decir, en ningún momento ella empleó lo que fue la violencia o los desmanes, sí, porque a veces se dice, no, hay que luchar, sí, hay que pelear, sí, hay que sacar a esa gente corrupta. Y lo que hacen es que van cerca al Palacio Presidencial a tirar piedras, a pegarle a los policías, que yo no sé qué, que ellos, y te empieza a echarse la culpa, no. Los pequeños actos a través del diálogo, a través de poder hacer una protesta pacífica, pueden cambiar. Tanto fue la protesta pacífica de Rosa Parks en el boicot que duró 361 días. Es decir, este paro de buses duró casi un año para que pudieran ser escuchados y el gobierno pudiera decir, ya no es necesario, ¿sí?, la segregación en los buses. Es decir, ya no es necesario que los blancos y los negros usen diferentes buses, ya no es necesario que si el negro se sube, entonces el blanco le tiene que dar, que si el blanco se sube, el negro le tiene que dar el puesto, no.
ya no era necesario. Sí, duró 361 días. ¿Qué pasaría si en el Perú nos levantáramos por 361 días contra las extorsiones, sí, contra la desigualdad? ¿Sí? Yo creo que cambiaríamos, ¿no? Cambiaría porque obviamente 361 días, la economía paralizada, sería algo histórico. ¿Sí? Entonces, bueno, esperemos que en algún momento nosotros podamos ser parte de ese cambio, ¿sí? Donde no tengamos que ser corruptos, donde no tengamos que ser deshonestos, quizás como los políticos que hay hoy día, ¿sí? No sé si vieron la noticia, pero no hay presidente en este momento en el Perú. ¿Sí? Por justamente por hechos de corrupción, por estos hechos de donde no se respetan los derechos de las personas, ¿no? Entonces, listo, vamos a continuar, que ya nos queda muy poco tiempo, ¿no? Y necesitamos todavía, tenemos bastante material todavía, ¿listo? Ahora vamos a hablar, espero que ustedes hayan escuchado alguna vez, si no han escuchado y es la primera vez, no se preocupen porque vamos a hablar de Malala Yousafzai. Ya hemos hablado anteriormente de ella en una clase, ¿sí? Hablamos muy poco, la verdad, eso solamente fue que dijimos algo chiquito y ya. Pero el día de hoy vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que ella hizo. Nacida en lo que fue el 12 de julio de 1997, prácticamente no tiene 30 años todavía, en Mingora, Valle de Swat, Pakistán, y es una activista pakistaní por la educación de las niñas y la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Su defensa del derecho a la educación la convirtió en un símbolo mundial de resistencia frente al extremismo y la discriminación de género. Su impacto fue en su país, Valle de Swat, en Pakistán. Defendió públicamente el derecho de las niñas a estudiar. Ustedes dicen, no, pero eso pasaba hace muchos años. No, todavía pasa, porque en la historia de Malala Yousafzai fue recién. Es decir, fue en este siglo, después del 2000, fue que pasó toda esta situación de ella. Defendió públicamente el derecho de las niñas a estudiar. Ha sobrevivido a un atentado por su activismo. Su causa impulsó cambios en las políticas educativas y los cambios generales que se convirtió en el símbolo de global de del derecho de la educación. ¿Sí? Entonces, esta historia ha sido tremenda, ¿sí? Porque inclusive sobrevivió a un ataque, ¿sí? A un ataque de un pakistaní, sí, un terrorista que se subió al mismo bus donde ella iba y le disparó en múltiples ocasiones, pero gracias a Dios no falleció, sino que se pudo recuperar y de acuerdo a eso fue que pudo seguir con su lucha, ¿no? Contra esos derechos donde no la dejaban a las mujeres estudiar en Pakistán. Y ella dijo que no. Había todos, sí, sigue viva todavía. Todos tenían el derecho de poder estudiar. ¿Listo? Vamos a conocer, listo, vamos a conocer un poquito más de lo que es Malala Yousafzai. Listo, hechos claves, nacimiento del 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán, Premio Nobel de la Paz en 2014, compartido con Kailash Satyarthi, Fundación Malala Fund en 2013, Educación, licenciatura en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford en 2020, es decir, hace 5 años, 6 años, muy reciente. Obras destacadas, I Am Malala en 2013, We Are Displaced en 2019, Finding My Way en 2025. Sí, en 2014, con 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión infantil y el derecho de la universal a la educación. Anthony, ella es de Pakistán, muy cerca a la India, ¿sí? Pero no, ella no es de la India, es de Pakistán. Malala continúa siendo una de las voces más influyentes del siglo XXI en derechos humanos. Su historia combina la valentía personal, liderazgo juvenil y su compromiso sostenido por transformar la educación femenina como derecho global. ¿Sí? Interesante, ¿no?
Muy, muy interesante la vida de ella. Listo, vamos a ver un pequeño video para poder conocer un poco más acerca de la vida de Malala. ¿Listo? ¿Te imaginas arriesgar tu vida por querer ir a la escuela? Malala Yousafzai lo hizo. Nació en 1997, en el Valle de Swat, Pakistán. Desde niña, sabía que algo no estaba bien. Los talibanes prohibían a las niñas estudiar. Pero Malala no se quedó callada. Con apenas 11 años, empezó a escribir en un blog denunciando la situación. Lo hacía en secreto, con palabras firmes y valientes. Su voz cruzó fronteras, y el mundo la escuchó, pero los extremistas también. A los 15 años, un talibán subió a su autobús escolar y le disparó en la cabeza. El mundo contuvo la respiración, pero Malala sobrevivió. Y lo que pudo ser el final fue solo el comienzo. Desde su recuperación, ha hablado en la ONU, ha fundado una organización global por la educación de las niñas y, a los 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Porque Malala no solo defendió su derecho a estudiar, defendió el de millones de niñas en todo el mundo. ¿Ya conocías su historia? Cuéntamelo en los comentarios y comparte este video si crees que toda niña merece una educación. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la historia de Malala? Muy interesante, a los 17 años recibir su Premio Nobel de la Paz y seguir hoy día luchando contra la desigualdad en la educación de Pakistán. Y lo interesante fue que sobrevivió a un ataque, ¿sí? A un ataque terrorista donde prácticamente sobrevivir a un balazo, a un disparo en la cabeza, debió de ser sorprendente y bueno, sobre todo milagroso para que ella pueda seguir impactando el día de hoy la sociedad, ¿sí? Es decir, todavía hay muchas culturas y en otros países donde a la mujer no le permiten estudiar, ¿sí? No le brindan los mismos derechos que a los hombres, ¿sí? Y aún así, todavía hay personas que siguen luchando, ¿sí? En Emerson es en Pakistán. En la India también. Bueno, tienes razón. En algunos países, en algunas ciudades de la India también. ¿Listo? Vamos a seguir porque todavía nos quedan algunos ejemplos. ¿Listo? Vamos a volver a Latinoamérica y vamos a conocer la vida de Eva Perón. Lucha social por los derechos humanos. En 1919 a 1952, nacida María Eva Duarte y conocida popularmente como Evita. Fue actriz y líder política argentina. Como primera dama durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se convirtió en un icono del movimiento peronista y en una figura central de la historia social argentina, venerada por los sectores populares. Impulsó, miren bien, escuchan bien, el voto femenino en 1947. Quiere decir que antes las mujeres no podían votar. Creó programas sociales de ayuda social para los sectores más pobres, fundó hospitales, hogares y escuelas. El cambio generado fue que amplió los derechos políticos y sociales para las mujeres argentinas. Pese a su muerte, Evita siguió siendo símbolo de justicia social y objeto de culto popular con rasgos casi místicos entre sus seguidores. ¿Sí? Una mujer bastante valiente. Es decir, aprovechó su estatus social, ¿sí? Es decir, que fue esposa de uno de los presidentes, no solamente para gastar plata, ¿sí? Como decir, no, yo soy la esposa del presidente, voy a usar el avión presidencial, como ya hemos escuchado bastantes historias, ¿no? ¿Sí? Entonces, como la esposa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, usa el avión presidencial siempre, gasta plata, a su maquillador y todo esto le pagan un montón de dinero al mes, ¿sí? Pero no, Eva Perón fue una de las mujeres que marcó la diferencia, ¿sí? Aprovechó justamente ser esposa del presidente para invertir todo su dinero, ¿sí? En lo que fue obras sociales, decirle a su esposo, oiga, hay que hacer hospitales, ¿sí? Hogares y escuelas, falta, ¿sí? Es decir, que detrás de un hombre hay una gran mujer. Y Eva Perón fue la que estuvo ahí diciéndole al esposo, no hay que gastarse la plata, no hay que robársela,
No hay que darle contrato a sus amiguitos, no. Hay que decirle, vamos a hacer obras sociales porque necesitamos cambiar, ¿sí? Y todo lo que prácticamente impulsó Eva, su esposo le apoyó como presidente, tanto que fue la que pudo aperturar el voto femenino para que las mujeres pudieran participar. Vamos a conocer un poquito más de Eva Perón. Su nombre completa, María Eva Duarte de Perón, nacimiento el 7 de mayo de 1919. Sí, la verdad, murió bastante joven debido a un cáncer que tuvo en 1952. Sí, prácticamente estamos hablando de lo que fue como 30, 20, como 33 años falleció. Fundó la Fundación Eva Perón en 1948, aunque no ocupó cargos formales, ejerció, ¿sí?, un poder notable en las áreas de trabajo y salud, otorgando aumentos salariales y creando una red de asistencia social a través de la Fundación Eva Perón. Construyó hospitales, escuelas y hogares. Impulsó decisivamente la ley del voto femenino en 1947 y fundó el Partido Peronista Femenino en 1949, promoviendo la participación política de las mujeres argentinas. Prácticamente unos años antes de que ella falleciera fue que pudo impulsar todo, ¿no? La vida de Eva Perón inspiró múltiples obras, entre ellas el musical Evita, 1978, es decir, después de que falleció le hicieron un musical, y su versión cinematográfica en 1996, protagonizado por Madonna, y su imagen continúa presente en la política, el arte y la cultura argentina, siendo recordada por la abanderada de los humildes. No aparece aquí porque falleció, pero sí estuve leyendo que ella falleció de un cáncer uterino, sí, es decir, lamentablemente murió muy joven, pero en ese tiempo pudo hacer muchas cosas y aprovechar su vida para poder dejar un legado, tanto que hoy día podemos hablar de ella, ¿no? Vamos a ver un pequeño videito para poder conocer un poco más de la vida de Eva Perón. Eva María Duarte, conocida mundialmente como Eva Perón o Evita, nació el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Eva fue la menor de 5 hermanos. Su madre, Juana Ibarguren, crió sola a sus hijos luego de la muerte del padre, Juan Duarte, quien tenía otra familia reconocida legalmente. Durante su infancia, Eva asistió a la escuela primaria en Los Toldos y más tarde vivió brevemente en Junín, donde comenzó a interesarse por la actuación. En 1935, con solo 15 años, se trasladó a Buenos Aires para iniciar una carrera como actriz, una decisión que marcó el inicio de su vida pública. En la capital, trabajó en teatro, cine y radioteatro, donde fue ganando visibilidad como figura del espectáculo en los años previos a su rol político. Su vida política comenzó tras conocer a Juan Domingo Perón en 1944. Desde entonces, su figura trascendió la actuación para convertirse en un ícono social y político de Argentina. Muy interesante la vida de Eva Perón. Listo, como yo sé que si ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver nuestro último caso de inspiración, y este fue un Wangari Maathai, una luchadora social también por los derechos humanos. De 1940 a 2011 fue una ambientalista política y profesora keniana, reconocida mundialmente por fundar el Green Beat Movement y por recibir el Premio Nobel de la Paz, siendo la primera mujer africana en lograrlo. Muy bien. Su labor unió la conservación ambiental con los derechos humanos y la democracia participativa. El impacto en su país, que fue que fundó el movimiento Cinturón Verde, promovió la plantación de millones de árboles, empoderó económicamente a las mujeres rurales y mejoró el medio ambiente y fortaleció comunidades vulnerables. Su legado continúa vivo cada año con la conmemoración del Día de Wangari Maathai y del medio ambiente africano, celebrado el mes de marzo. Es decir, el próximo mes se va a estar celebrando en África el Día del Medio Ambiente.
Vamos a conocer un poquito más de Wangari. ¿Sí? Datos claves fue que nació el 1 de abril de 1940 en el país de Kenia. ¿Sí? Fallecimiento el 25 de septiembre del 2011, prácticamente de 71 años falleció en Kenia también, fundadora del movimiento Green Belt Movement de 1977 y el Premio Nobel de la Paz en el 2004. ¿Sí? Educación, doctorado en la Universidad de Nairobi en 1971, ¿sí? Y en 1977 colaboraba con el National Council of Women of Kenia e ideó una respuesta práctica a la deforestación y a la pobreza rural, plantar árboles. De esta iniciativa nació el movimiento de Green Belt Movement, que empoderó a comunidades, especialmente a las mujeres, mediante la reforestación y la conservación del suelo y la generación de ingresos. Con el tiempo, el movimiento inspiró a redes similares en Tanzania, Etiopía y en Zimbabue, y ha contribuido al plantar más de 50 millones de árboles en África. Más de 50 millones, muy interesante. Matai defendió la democracia multipartidista en Kenia, enfrentando el régimen de Daniel Arap Moi, lo que costó la persecución y arrestos. ¿Listo? Ella, Anthony, ella es de Kenia, de África. Sí, vamos a ver un pequeño videito para poder conocer un poco más acerca de la vida de Wangari. ¿Sabías que una mujer keniata llamada Wangari Maathai logró cambiar el destino de su país plantando árboles? Imagina a Wangari, con una visión audaz y un corazón lleno de determinación, fundando el movimiento Cinturón Verde en 1977. Lo que comenzó con la simple plantación de 7 árboles se convirtió en un movimiento masivo que transformó el paisaje de Kenia. Con más de 51 millones de árboles plantados, Wangari no solo restauró tierras degradadas sino que también empoderó a miles de mujeres rurales. Su valentía y dedicación la llevaron a recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004, convirtiéndose en la primera mujer africana en recibir este prestigioso honor. Wangari Maathai dejó un legado imborrable, demostrando que un árbol a la vez, podemos cambiar el mundo. Un árbol a la vez. Empezó solo sembrando 7 árboles y después su legado sembró más de 50 millones de árboles. ¿Podemos sembrar un árbol en nuestra comunidad? Sí, podemos. ¿Sí? Entonces, ustedes que están ahí en sus casas, en sus comunidades y quieren empezar un movimiento, hay que plantar árboles y ayudar a poder darle ese mantenimiento a los pulmones del planeta. ¿Listo? Entonces, ella, había una pregunta, ella ya falleció en el 2011, de 71 años. ¿Listo? Entonces, cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa. Esta es la frase de Malala, ¿sí? ¿Qué mensaje te deja la historia de estas mujeres? Antes de irnos a dormir, sí, yo sé que ya está tarde también y que ya estamos terminando, reflexionemos acerca de la historia de estas mujeres y cómo nosotros podemos marcar la sociedad. ¿Listo? Cambiar la historia no significa ser perfecta, significa tener valentía para actuar cuando otros no lo hacen. Las oportunidades deben ser iguales para todos, porque el talento no tiene género. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos por haber ingresado a la clase el día de hoy. Sí, esperamos que mañana puedan seguirse conectando y el próximo martes tienen una tarea importante: traer a un familiar, mandarle el enlace a un familiar para que seamos muchas más personas conectadas y podamos seguir aprendiendo nuevos temas. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con el tema imperios económicos y comerciales. Vamos a hablar de, sí, vamos a profundizar un poco, porque justamente la sociedad el día de hoy es así, ¿sí? Porque hay personas que marcaron su historia antes con imperios grandes y a raíz de eso, pues es que la sociedad ha podido progresar, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por su participación en la clase el día de hoy. Y bueno, esperamos que tengan un buen inicio de semana. Y bueno, ya estamos acabando casi el mes. Entonces, igual les deseo feliz noche y que puedan pasar una buena semana hasta en lo que va este mes de febrero. ¿Listo? Entonces, hasta mañana para todos y gracias por conectarse. Hasta mañana a todos, hasta mañana. Muchas gracias por haberse conectado. Muy bien.
Muchas gracias por haberse conectado. Muy bien. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Ya, profesor, buenas noches, hasta mañana. Profesor, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Profesor, buenas noches, hasta mañana.